Las bodas suelen representar el inicio de una nueva etapa. Música, familias reunidas, promesas y celebraciones que muchas veces se planean durante meses o incluso años. Son momentos pensados para recordar con alegría. Sin embargo, en algunas ocasiones, lo que comienza como una celebración puede cambiar en cuestión de segundos. Un rechazo que alguien no aceptó, una decisión aparentemente insignificante, un accidente inesperado o incluso un momento que quedó registrado en video. En este video veremos 5 casos reales en los que una boda o una celebración relacionada con ella terminó de una forma que nadie imaginaba. Historias documentadas donde un día destinado a celebrar el amor terminó marcado por la tragedia. Hey cracks, bienvenidos a Top Maníacos, el lugar donde los mejores tops cobran vida. Mi nombre es Alejandro. Si te gustan los rankings, las curiosidades y los datos que nadie te cuenta, este es tu canal. Bienvenido. Pero antes de empezar, quiero que me respondas una pregunta rápida. ¿Desde dónde me estás viendo? Ahora sí, demos inicio. El 26 de junio de 1994, en el barrio de Nakuru, en Kampala, Uganda, se realizaba una celebración que reunía a decenas de personas. Había música, comida y baile, y los invitados disfrutaban de la noche sin imaginar que ese evento terminaría siendo recordado como uno de los episodios más trágicos relacionados con una celebración en el país. Entre los asistentes estaba Richard Komakech, un miembro de la Policía Militar de Uganda. Como muchos otros invitados, llevaba varias horas bebiendo y participando en la fiesta. Al principio, su presencia no parecía llamar demasiado la atención. En medio de la celebración, Richard se fijó en una mujer llamada Irene Ati, que también se encontraba entre los invitados. En un momento de la noche se acercó a ella y le pidió que bailara. Lo que parecía una interacción común dentro de una fiesta pronto comenzó a generar incomodidad entre las personas que estaban alrededor. Irene rechazó la invitación, pero Richard insistió varias veces más, repitiendo la misma petición intentando continuar con la celebración sin generar un conflicto, mientras el ambiente empezaba a tensarse entre algunos de los presentes. Sin embargo, con el paso de los minutos, la actitud de Richard comenzó a cambiar. Su insistencia se volvió más intensa y su comportamiento empezó a llamar la atención de otros invitados. Algunas personas que estaban cerca notaron que la situación estaba dejando de ser una simple conversación incómoda. Lo que en un principio parecía un malentendido, empezó a convertirse en un momento tenso dentro de la fiesta. Varias personas observaron que la chica intentaba mantener distancia mientras Richard continuaba acercándose y discutiendo. Ante esa situación, algunos invitados decidieron intervenir para evitar que el problema siguiera escalando. Se acercaron a Richard y le dijeron que dejara tranquila a Irene y que se apartara de ella para que la celebración pudiera continuar con normalidad. La intervención de los invitados no calmó la situación. Por el contrario, Richard comenzó a reaccionar de forma cada vez más alterada. Levantaba la voz, discutía con quienes intentaban detenerlo, y el ambiente alrededor se volvió incómodo para todos los presentes. Algunas personas intentaban convencerlo de que se tranquilizara, mientras otros trataban de mantener a Irene alejada del conflicto. Lo que debía ser una celebración empezó a verse interrumpido por la discusión que se desarrollaba en medio de la recepción. Finalmente, varias personas tomaron una decisión para evitar que el problema continuara. Entre varios invitados lo rodearon y lo obligaron a salir del lugar. La idea era simple: alejarlo de la fiesta para que todos pudieran continuar la celebración sin más conflictos. Una vez fuera, la mayoría pensó que el problema había terminado. La música volvió a sonar, algunos invitados regresaron a la pista de baile, y la fiesta intentó recuperar el ambiente que tenía antes del incidente. Pasaron alrededor de 10 minutos y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Minutos después de haber sido expulsado, Richard regresó a la celebración. Esta vez llevaba consigo un arma semiautomática a la que había tenido acceso por su trabajo en la policía militar. Al entrar nuevamente al lugar, se dirigió directamente hacia Irene. Sin mediar muchas palabras, abrió fuego y le arrebató la vida en el lugar. Los disparos generaron pánico inmediato entre los invitados. Lo que momentos antes era una pista de baile se convirtió en una escena de caos. Las personas comenzaron a correr, a buscar refugio o a intentar ayudar a quienes habían resultado heridos. Mientras tanto, Richard continuó disparando contra las personas que se encontraban cerca. Varios invitados perdieron la vida en el lugar y muchos otros resultaron gravemente heridos. En medio del caos, Richard también intentó quitarse la vida, pero sobrevivió al intento, quedando herido en el rostro. Permaneció en el suelo entre las víctimas mientras llegaban las autoridades. Cuando la policía llegó a la escena, los sobrevivientes estaban pidiendo ayuda y el lugar estaba lleno de personas heridas. Los oficiales descubrieron que Richard aún estaba con vida e intentaron detenerlo y retirarlo del lugar. Sin embargo, algunos de los presentes lo reconocieron.
En medio de la confusión y la rabia, el padre de Irene logró acercarse y lo golpeó en la cabeza, terminando con su vida. El ataque dejó 27 personas sin vida, incluido Richard. De ellas, 26 eran invitados que habían asistido a la celebración. Además, al menos 13 sobrevivientes quedaron con heridas graves que cambiarían sus vidas. El hecho pasó a ser conocido como la masacre de la fiesta de Kampala, uno de los ataques contra civiles más recordados en Uganda. Una reunión que había comenzado como una celebración terminó convertida en una tragedia que marcó para siempre a la comunidad de Naguru. El 26 de junio de 1994 dejó de ser recordado por la fiesta que se celebraba esa noche y pasó a ser recordado por lo que ocurrió después. En algunos casos, la tragedia llega por actos de violencia que cambian el rumbo de una celebración en cuestión de minutos. Pero en otras ocasiones, no hay una discusión previa ni señales claras de que algo esté por ocurrir. Eso fue lo que ocurrió durante una boda celebrada en Brasil en 2012. Una fiesta con cientos de invitados, música, baile y un ambiente de celebración, que terminó cambiando en cuestión de segundos. El 19 de noviembre de 2012, en Río de Janeiro, Brasil, Fábio Jefferson Maciel, de 33 años, celebraba uno de los días más importantes de su vida. Apenas unas horas antes se había casado con Gayse Guimarães, la mujer con la que planeaba comenzar una nueva etapa. Más de 200 invitados habían asistido a la ceremonia en la iglesia, y posteriormente todos se trasladaron a un club de playa para continuar con la recepción. La celebración había sido organizada durante meses y representaba el inicio de un proyecto de vida que ambos habían preparado con entusiasmo. Fábio había dedicado mucho tiempo a planificar ese momento. Las invitaciones se habían enviado 5 meses antes y apenas una semana antes del evento había terminado de construir la casa donde viviría junto a Gayse. Además, familiares que vivían en Manaus, en el norte de Brasil, habían viajado especialmente para acompañarlos. La fiesta continuaba con música, comida y baile. Fábio se movía entre los invitados, conversando, celebrando y disfrutando del ambiente. Para quienes estaban allí, todo parecía desarrollarse como una boda normal. Nadie imaginaba que, pocas horas después de haber intercambiado sus votos, la celebración tomaría un giro completamente inesperado. Con el paso de las horas, la celebración continuó avanzando con normalidad. Cerca de las 2 de la madrugada, muchas personas todavía seguían bailando. En medio de ese ambiente relajado, Fábio tomó un vaso de cerveza y en algún momento lo colocó dentro del bolsillo izquierdo de su pantalón. No está claro por qué lo hizo. Tal vez tenía las manos ocupadas o simplemente estaba bromeando con alguien. En ese momento, el gesto no llamó la atención de nadie. Parecía un detalle insignificante dentro de una noche de celebración. Pero minutos después, ese pequeño gesto terminaría teniendo consecuencias inesperadas. En un momento de la noche, Fábio perdió el equilibrio en la pista de baile, y en la mayoría de los casos, una caída así no tendría mayores consecuencias. Sin embargo, en ese instante ocurrió algo inesperado. El vaso de vidrio que llevaba dentro del bolsillo se rompió al momento del impacto. El vidrio se fragmentó y uno de los pedazos le provocó una herida grave. En cuestión de segundos, quienes estaban cerca comenzaron a notar que algo no estaba bien. La situación cambió rápidamente cuando algunos invitados vieron la sangre y comprendieron que la caída había provocado una lesión seria. La confusión inicial se transformó rápidamente en preocupación. Los invitados que estaban cerca intentaron ayudar mientras otros pedían asistencia médica. Fábio había sufrido una herida grave en la pierna. Uno de los fragmentos de vidrio había alcanzado la vena femoral. La pérdida de sangre comenzó casi de inmediato. Varias personas intentaron reaccionar lo más rápido posible. Mientras algunos trataban de detener la hemorragia, otros organizaron su traslado hacia el hospital más cercano. El ambiente de la celebración cambió por completo. Horas antes, todos habían estado observando a la pareja intercambiar sus votos. Ahora, los invitados trataban de entender cómo una situación aparentemente simple había terminado en una emergencia médica. Fábio fue trasladado con urgencia al hospital, pero la pérdida de sangre fue demasiado grande. Durante el trayecto, su estado empeoró y finalmente perdió la vida antes de llegar a la sala de emergencias. La noticia cambió por completo el ambiente de la celebración. Lo que horas antes había sido una boda llena de música y alegría se convirtió en un momento de shock para todos los presentes. Gayse, que apenas unas horas antes se había convertido en su esposa, quedó en estado de incredulidad. Según algunos amigos presentes, repetía una y otra vez que quería volver a ver a su esposo. Los familiares que habían viajado desde Manaus para celebrar el matrimonio, ahora se encontraban enfrentando una realidad completamente distinta. La casa que Fábio había terminado de construir días antes quedó como un recuerdo de los planes que ambos habían hecho para el futuro.
La celebración que debía marcar el inicio de una nueva etapa terminó de forma inesperada en cuestión de minutos, dejando a familiares y amigos tratando de comprender lo ocurrido. En algunas ocasiones, las tragedias ocurren por accidentes inesperados, como en el caso anterior. Pero otras veces, todo comienza con una idea pensada para hacer que un momento especial sea aún más memorable. La protagonista del siguiente caso tenía preparada una sorpresa para sus invitados. Quería que su llegada a la ceremonia fuera distinta, algo que nadie olvidará. Sin embargo, nadie imaginaba el desenlace que tendría ese plan. El 4 de diciembre de 2016, en São Paulo, Brasil, Rosemary do Nascimento Silva, de 32 años, se preparaba para el día de su boda. Mientras tanto, su prometido Udirly Damasceno ya se encontraba en el lugar de la ceremonia, donde alrededor de 300 invitados esperaban el inicio del evento. Las decoraciones estaban listas, el pastor se encontraba preparado y todo estaba organizado para comenzar la celebración. Sin embargo, Rosemary había preparado una sorpresa. Solo unas pocas personas conocían el plan que había organizado para ese momento. Desde hacía tiempo soñaba con hacer una entrada diferente en su boda. Su idea era llegar al lugar de la ceremonia a bordo de un helicóptero, una sorpresa que esperaba que dejara sin palabras a los invitados. Para hacerlo posible, coordinó el plan con el organizador del evento y se dirigió a un punto cercano desde donde despegaría la aeronave que la llevaría hasta la celebración. Durante los primeros minutos del vuelo, todo parecía transcurrir con normalidad. Una cámara dentro del helicóptero incluso registraba el momento mientras se dirigían hacia el lugar de la boda. Pero cerca del final del trayecto, el clima comenzó a cambiar de forma repentina. La lluvia apareció y las nubes redujeron la visibilidad en la zona. La aeronave comenzó a tener dificultades para orientarse mientras intentaba localizar el lugar donde debía aterrizar. Durante varios minutos, el piloto trató de mantener el control en medio de las condiciones cada vez más complicadas. Finalmente, el helicóptero perdió estabilidad y terminó impactando en una zona boscosa cercana a una carretera. La grabación continuó registrando lo ocurrido hasta el momento del impacto. Ninguna de las personas a bordo sobrevivió. Mientras el helicóptero intentaba llegar al lugar de la boda, en el salón de eventos los invitados seguían esperando el inicio de la ceremonia. Udirly se encontraba en el altar, acompañado por familiares y amigos, sin saber que Rosemary había preparado una sorpresa para su llegada. Con el paso de los minutos comenzaron a surgir preguntas. El organizador del evento intentó comunicarse para confirmar que el vuelo había salido, pero no lograba obtener respuesta. Poco después comenzaron a aparecer reportes sobre un helicóptero que se había estrellado en la zona. Al principio nadie pensó que pudiera tratarse del mismo vuelo. Sin embargo, tras confirmar la información, la realidad se volvió imposible de ignorar. Finalmente, el pastor tuvo que acercarse a Udirly para informarle que el helicóptero en el que viajaba su esposa había sufrido un accidente y que ella no había sobrevivido. Lo que debía ser el momento en que comenzara la ceremonia terminó convirtiéndose en el instante en que todos comprendieron que la boda nunca llegaría a celebrarse. Después del accidente, las autoridades se desplazaron al lugar donde había caído el helicóptero. Equipos de emergencia y rescate trabajaron en la zona, pero no había posibilidad de encontrar sobrevivientes. Posteriormente se inició una investigación para determinar qué había ocurrido durante el vuelo. Para ello se revisaron las grabaciones captadas dentro de la aeronave, los reportes meteorológicos y la información disponible sobre las condiciones del trayecto. Las conclusiones indicaron que el clima cambió de forma repentina durante el vuelo. La lluvia y las nubes redujeron drásticamente la visibilidad en el área, lo que provocó que el helicóptero terminara impactando mientras intentaba localizar el lugar de aterrizaje. La sorpresa que Rosemary había preparado para su boda terminó convirtiéndose en una tragedia. La celebración que debía reunir a familiares y amigos para presenciar el inicio de una nueva etapa terminó marcada por una noticia que nadie esperaba recibir ese día. En el caso anterior, una sorpresa preparada para una boda terminó de una manera completamente distinta a la que todos esperaban. Un trayecto que debía durar apenas unos minutos cambió el destino de varias personas antes de que la ceremonia siquiera comenzara. Pero no todas las tragedias ocurren antes de la boda. En el siguiente caso, la celebración ya estaba en marcha. La música sonaba, los invitados estaban reunidos y la pareja recién casada celebraba en medio de la pista de baile. Nadie imaginaba que en medio de ese momento, algo ocurriría frente a todos los presentes. Antes de seguir con el top, si te está gustando el video, suscríbete ahora mismo porque lo que viene después se pone todavía mejor. Y créeme, el número 1 te va a sorprender. El 25 de septiembre de 2025, en Asuán, Egipto, familiares y amigos se reunieron para celebrar la boda de Ashraf Abu Hakam, de 28 años. El salón estaba lleno de invitados que conversaban, reían y disfrutaban de la celebración.
Ashraf y su esposa compartían ese momento rodeados de personas cercanas que habían llegado para acompañarlos en el inicio de su vida juntos. Quienes lo conocían lo describían como alguien alegre y optimista, una persona que solía transmitir buen ánimo a quienes estaban a su alrededor. Aquella noche, la música sonaba, y los invitados observaban a la pareja celebrar en medio de la pista de baile. Mientras la celebración continuaba, Ashraf se encontraba bailando junto a su esposa frente a los invitados. En un momento, dio unos pasos hacia atrás y su expresión cambió ligeramente. Algunos testigos dijeron que parecía haber perdido el equilibrio. Segundos después, colapsó y cayó al suelo frente a todos los presentes. Al principio hubo confusión. Algunas personas pensaron que se trataba de una broma o que simplemente había tropezado. Pero cuando notaron que no reaccionaba, el ambiente cambió de inmediato. La música se detuvo y varios invitados corrieron hacia él para intentar ayudar. Su esposa se arrodilló a su lado mientras otras personas intentaban despertarlo. Algunos de los presentes intentaron brindarle primeros auxilios mientras otros pedían asistencia médica. La celebración, que momentos antes estaba llena de música y risas, se transformó rápidamente en una escena de preocupación y desesperación. A pesar de los intentos por ayudarlo, Ashraf no respondía. Poco después llegaron los equipos médicos, pero ya no había nada que pudieran hacer. Los médicos confirmaron que Ashraf había sufrido un paro cardíaco repentino. Minutos antes estaba celebrando su boda rodeado de familiares y amigos, y segundos después su vida había terminado frente a todos los presentes. El video del momento comenzó a circular en redes sociales, generando conmoción entre muchas personas que no podían creer lo que había ocurrido durante aquella celebración. En algunos de los casos anteriores, todo cambió en cuestión de segundos por un accidente o una situación inesperada. Pero en otras historias, la tragedia no surge de un momento aislado. A veces está relacionada con conflictos que comenzaron mucho antes de que iniciara la celebración. El siguiente caso ocurrió en Estados Unidos en 1999, y lo que debía ser el día más importante para una pareja terminaría convirtiéndose en un hecho que nadie de los presentes olvidaría. En 1999, Gladys Ricard, de 39 años, vivía en Richfield, Nueva Jersey. Había nacido en República Dominicana y años atrás se había mudado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Trabajaba en la ciudad de Nueva York y, según personas cercanas, había logrado construir una vida estable después de atravesar distintas dificultades. Años antes había mantenido una relación con Agustín García, un empresario dominicano que residía en North Bergen. Al inicio, la relación parecía avanzar con normalidad, pero con el tiempo comenzaron a surgir problemas. Personas cercanas a Gladys señalarían más adelante que el comportamiento de García podía volverse controlador y agresivo. Con el paso del tiempo, Gladys decidió terminar la relación. La ruptura ocurrió aproximadamente 9 meses antes de su boda. Para ella, esa decisión representaba el cierre de una etapa complicada y la oportunidad de comenzar una vida distinta. Pero García no aceptó con facilidad el final de la relación. Según algunos testimonios, continuó intentando mantener contacto con ella incluso después de la separación. Mientras ambos tomaban caminos distintos, Gladys comenzaba a enfocarse en una nueva etapa de su vida. Fue durante ese periodo cuando conoció a James Preston Jr., un hombre de 36 años con quien comenzó una relación que, según sus amigos, era muy diferente a la que había tenido en el pasado. Con el tiempo, la relación entre ambos se volvió seria y comenzaron a hablar de construir un futuro juntos. Gladys comentaba a personas cercanas que se sentía tranquila y que estaba lista para iniciar una nueva etapa. Finalmente decidieron casarse. El día de la boda, Gladys se preparaba en su casa rodeada de familiares y amigas mientras se organizaban los últimos detalles antes de salir hacia la ceremonia. Fue en medio de esos preparativos cuando Agustín García apareció en la casa. Algunas personas lo conocían por la relación que había tenido con Gladys en el pasado, por lo que en un principio su presencia no generó una reacción inmediata. Entre los invitados logró mezclarse con relativa facilidad sin llamar demasiado la atención. Durante algunos minutos permaneció allí mientras los preparativos continuaban, y Gladys terminaba de alistarse para salir hacia la ceremonia donde su prometido la esperaba. Pero lo que parecía ser solo una visita inesperada, terminaría convirtiéndose en el momento que cambiaría por completo el rumbo de ese día. En medio de la reunión, Agustín sacó un arma de fuego que había llevado consigo. Sin previo aviso, apuntó directamente hacia Gladys y disparó frente a los familiares y amigos que se encontraban en la casa. Los gritos comenzaron de inmediato mientras varias personas intentaban reaccionar a lo que estaba ocurriendo. Durante el forcejeo que siguió, se escucharon más disparos. Algunos de los invitados lograron intervenir y reducir a Agustín mientras llegaban las autoridades. El momento quedó registrado en una cámara de video doméstica que estaba grabando los preparativos de la boda.
Después de lo ocurrido, Agustín fue retenido por algunos de los invitados hasta que las autoridades llegaron al lugar y lo detuvieron. Mientras tanto, en la iglesia donde debía celebrarse la ceremonia, James continuaba esperando sin saber lo que había ocurrido. Con el paso de los minutos comenzaron a circular llamadas y mensajes informando que algo grave había sucedido en la casa donde Gladys se preparaba. Poco después, la noticia terminó llegando hasta la iglesia. Gladys había perdido la vida antes de poder llegar a la ceremonia. Tras su arresto, Agustín enfrentó un proceso judicial por lo sucedido. Durante el juicio, su defensa argumentó que no recordaba con claridad lo ocurrido e incluso intentó plantear que no se encontraba en un estado mental estable en ese momento. Los fiscales rechazaron esa versión y señalaron que había estado siguiendo a Gladys durante semanas antes de la boda y que había llegado preparado al lugar. Finalmente fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Días después se realizó el funeral de Gladys. Su familia tomó una decisión que impactó a muchas personas. Fue velada con el mismo vestido que había elegido para su boda. Con el tiempo, su historia inspiró marchas y campañas destinadas a crear conciencia sobre la violencia en las relaciones. Lo que debía ser el inicio de una nueva etapa terminó convirtiéndose en un caso que sería recordado durante años. Las 5 historias que vimos en este video ocurrieron en contextos distintos y por razones muy diferentes. En algunos casos hubo violencia, en otros accidentes inesperados o situaciones que nadie anticipó. Sin embargo, todas tenían algo en común. Comenzaron como celebraciones pensadas para marcar el inicio de una nueva etapa. Familiares, amigos y parejas se reunieron para compartir un momento importante, sin imaginar que esas reuniones terminarían siendo recordadas por algo completamente distinto. Años después, estos casos siguen siendo mencionados no por las bodas que estaban destinadas a celebrar, sino por los hechos que cambiaron esas historias para siempre. Ahora quiero saber algo. ¿Desde dónde estás viendo este video? Déjalo en los comentarios junto con tu opinión del número 1. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente top. Yo soy Alejandro. Adiós.